Buenas noches, este es mi trabajo del plan Héctor, el resumen sobre el libro Montañas Azules. Yo elegí representar al personaje de César. Entonces, eh, capítulo 1. Margarita tenía un esposo llamado Rubén. Entonces, pues, ellos estaban tranquilos como un día normal. Entonces, pues, Rubén se había ido al sofá a dormir un poquito. Entonces, pues, se quedó dormido y pues lo despertó un temblor y pues escuchó los gritos de Margarita. Pues él no se asustó tanto porque sabía que Margarita le tenía pánico a los temblores, pero cuando iba a ir, cuando iba a ir por ella, una pared se le derrumbó encima. Ese era el capítulo. En el capítulo 2 hay una niña llamada Ángela con su mamá Sandra y su tío Fabián. Ellos estaban en la casa, Fabián estaba tranquilo en su cama escuchando por la radio los nuevos jugadores argentinos fichados por el Deportes Quindío, mientras que Ángela estaba almorzando y pues, mientras estaba comiendo el plátano, un temblor bastante fuerte sacudió la casa. Entonces pues Sandra tomó rápidamente a su hija y salieron corriendo para afuera por el miedo de que algo se les viniera encima. Y entonces pues Sandra trató de todo para comunicarse con su hijo mayor, que es César, que él estaba en Pereira. Entonces pues no podía porque la línea telefónica se había caído. Entonces pues salió a buscar a su esposo Alfonso al centro, a la morgue, pero no lo encontró. Y entonces le dijo a su hija que tenía que ir a sacar la plata del bingo donde ella trabajaba, pero ahí apareció Ramón, un amigo de Sandra, y le dijo que ella iba a cuidar a él iba a cuidar a Ángela mientras Sandra iba a sacar el dinero. Entonces pues para Ángela el tiempo se hizo muy largo mientras su mamá estaba ahí en el edificio que estaba nada de derrumbarse. Pero al final llegó y salió con la bolsa de dinero y pues se fueron a buscar dónde pues, quedarse porque la casa se había caído. En el capítulo 3 hay una señora llamada Dora que llegó de un viaje a visitar a su papá. Entonces pues se comunicó con Lady, que era la señora que cuidaba a su papá, y entonces le pasó el teléfono al papá que se llamaba Miguel. Entonces le contó que iba a visitarlo porque Darío, el hermano de Dora, le había enviado un regalo. Entonces pues el papá estaba triste, Miguel estaba triste porque los hijos nunca lo acompañaban, se sentía solo. Entonces pues Dora se fue para el centro y pues mientras el semáforo, porque ella iba en el carro, el semáforo se puso en rojo y pues por el retrovisor vio como un edificio se derrumbaba. Entonces pues ella entró en pánico y se apuró a ir donde su papá para que estuviera bien. Pero cuando llegó, pues la casa estaba destruida, entonces se encontró con Lady, que había llegado al supermercado a hacer unas compras. Entonces le preguntó que qué había pasado con el papá, y le dijo que no sabía por qué ella no estaba ahí. Entonces después escucharon los gritos de una muchacha que había quedado debajo de los escombros. Entonces pues Dora fue a la estación de policía a buscar ayuda para rescatar a la muchacha, pero solamente vio un oficial, que era el policía Gutiérrez, que, que estaba llorando afuera de la estación y pues porque todos los policías que estaban adentro se habían muerto porque la estación se había caído. Entonces pues se quedó ahí un buen rato llorando con el policía porque a ella también se le había muerto el papá. En el capítulo 4 vemos a César que estaba en Pereira y pues escuchó por la radio que hubo un terremoto con el epicentro en Armenia. Entonces pues preocupado por la familia, cogió un bus que iba de Pereira a Armenia, hizo una fila de varias horas y después al fin se logró subir al bus, pero unos minutos después de camino un militar los paró y les dijo que pues la vía estaba cerrada de acá para allá, porque lo único que podían pasar era ambulancias que venían de allá, porque los hospitales también habían quedado destruidos. Entonces pues
el conductor se bajó a tratar de hablar con el militar a ver si los dejaban pasar, pero no. Entonces César dijo que se iban a ir caminando. Entonces las personas dijeron, no, ¿cómo así? Que está loco. Pero al final 15 personas más o menos lo siguieron. El viaje de César iba a durar 9 horas y media y pues era un recorrido de 40 kilómetros. En el capítulo 5 vemos a Sandra, Ángela y Fabián, que después de no encontrar a Alfonso, se fueron a un barrio donde los vecinos estaban dando almuerzo para los afectados que se habían quedado sin casa. Y pues entonces, por la radio, ellos estaban atentos a ver si escuchaban el nombre de Alfonso porque estaban pasando el nombre de todas las víctimas fallecidas. Mientras que por la noche, Fabián alertaba a todos si habían réplicas, porque cuando Lucas, el perro de Fabián, movía las orejas, era porque venía otra réplica. Entonces, pues así estuvieron por varias horas y pues, ya se fueron acostumbrando a las réplicas y cada vez que nombraban el nombre de Alfonso, pues a Sandra y Ángela se asustaban. En el capítulo 6 vemos a Rubén, que pues ya había pasado varias horas abajo de la pared que se le vino encima. Entonces pues él no sabía si había estado ahí 10 minutos, 10 horas o una eternidad. Entonces pues se puso a pensar en varias cosas de su vida, como recordando a su tío, a sus papás. Y ya, él simplemente cerraba los ojos tratando de desear que lo liberaran, porque él simplemente quería morirse y no quedarse ahí atrapado. En el capítulo 7 vemos a Dora, que pues con la ayuda del policía Gutiérrez y de Lady pudieron rescatar a la muchacha que estaba atrapada bajo los escombros, pero encima de la mujer también había un señor que estaba encima de ella que también se había quedado atrapado. Entonces pues después Dora se quiso ir a su casa para cambiarse de ropa y comer algo, pero se encontró con el administrador del edificio que le dijo que no podía entrar porque el edificio no estaba en condiciones y que si había una réplica en cualquier momento se podía derrumbar. Entonces pues Dora se puso a reclamarle porque era su casa y ella tenía derecho a entrar, pero pues el administrador no la dejó. Entonces Lady desde la ventana del carro le ofreció que se podía quedar en su casa con su mamá y pues a Dora no le quedó más que aceptar. En el capítulo 8 vemos otra vez a César en su recorrido hasta Armenia a pie y ya habían pasado varias horas, ya estaba oscureciendo cuando al fondo vieron una finca y pues decidieron pasar a ver si les podían dar algo de comer o algo de tomar. Entonces se acercaron y conocieron a doña Rosa, que era la dueña de la finca, y pues le contaron que venían desde Armenia, desde Pereira hasta Armenia. Y pues entonces la señora les dio una olletada de agua panela con queso y bocadillo. Entonces pues después, cuando todos determinaron eso, pues se volvieron al Beiro, se volvió a la finca a devolver los pocillos y la olla y se encontró con el señor Elías, que había venido con su camioneta. Entonces doña Rosa le contó lo que había hecho César y su grupo. Entonces Elías se ofreció a llevarlos en su camioneta verde hasta Armenia, hasta el pueblo. Entonces pues César, Albeiro y Raquel estaban muy agradecidos con el Señor. En el capítulo 9 César y su grupo por fin lograron llegar hasta Armenia. Entonces pues ahí Albeiro, Raquel y César pues se despidieron, se separaron y pues se desearon suerte. Entonces César escuchó al cura de la iglesia con el megáfono diciendo que quedaba un solo puesto para el bus que iba para Calarcá, que era donde estaba su familia. Entonces pues él se subió, llegó a Calarcá, buscó a su familia y los encontró. Entonces pues ahí Sandra lo vio y le dijo a la familia que se levantara porque César había llegado. Entonces pues se abrazaron, César le contó que venía desde Pereira caminando. Sandra le contó que están muy preocupados y que menos mal estaba bien, pero que no encontraban a Alfonso.
Entonces pues ahí César se acostó, se durmió, pensando en sus compañeros que de pronto o estaban sufriendo o les había ido muy bien. En el capítulo 10, Fabián, el tío de Ángela, había llegado a un supermercado para conseguir comida y agua. Entonces pues como no había nadie, pues no les quedaba más que robar. Entonces habían como 6 personas ahí que se iban a llevar las cosas robadas porque no les quedaba de otra. Cuando llegaron los militares y pues los arrinconaron ahí, no los dejaron pasar si no devolvían las cosas que se estaban robando. Entonces llegó una señora y les estaba diciendo que por qué los detenían si ellos estaban robando era para sobrevivir, no estaban haciendo nada malo. Y que qué estaba haciendo el gobierno mientras estas personas sufrían. ¿Dónde están las donaciones y el equipo de rescate? Entonces pues Fabián salió de la tienda corriendo con las bolsas en la mano, pero entonces le dispararon y cayó al piso retorciéndose de dolor y un militar le iba a quitar las bolsas, pero Fabián seguía forcejeando y no se las dejó quitar. Hasta que después llegó un camión y se los llevaron a todos al polideportivo municipal, donde los tuvieron ahí, hasta que empezara el toque de queda, que empezaba a las 9:30. En el capítulo 11, Sandra y Ángela pues estaban atentas a la radio a ver si escuchaban el nombre de Alfonso, porque pues, estaban muy preocupadas, todavía no sabían nada de él. Entonces César les dijo que al día siguiente se iban a ir para Pereira, donde pues todo estaba bien, César tenía su casa, y entonces, pero Ángela estaba triste porque ella quería ir a buscar a Alfonso. Entonces le preguntó a la mamá que si iban a ir a buscar a Alfonso y la mamá le dijo que sí, pero Ángela le dijo que había escuchado a César decir que se iban a ir para Pereira. Y la mamá le dijo que no, que primero irían a buscar a Alfonso. Y entonces, pues, al día siguiente se pusieron a hablar sobre lo que había pasado, cómo lo vivieron. Cuando Ángela se despierta por la mañana y les cuenta a la mamá y a César que había soñado con Alfonso, con el papá, y le dijo que no se preocupara por él porque estaba bien. Entonces pues salieron a buscarlo y pues sí se cargaron. Finalmente en el capítulo 12 vemos a Rubén 15 años después del terremoto. Él ya estaba en Medellín y pues todavía tenía como un trauma por lo que había pasado. Cada vez que pensaba en volver a visitar a su pueblo se sentía ansioso, se sentía nervioso por el miedo a que volviera a pasar lo que pasó. Pero entonces un día decidió ir de Medellín hasta Armenia a visitar a su pueblo y pues lo encontró todo muy cambiado. No conocía a la gente, todos sus conocidos ya no estaban y pues los edificios ya no eran los mismos, se sentía como un extranjero por allá. Y además que había perdido todo el contacto con la familia de Margarita. Entonces Rubén se puso a pensar sobre lo mucho que habían cambiado las cosas y cómo le había ido a la gente y ya, ese era todo el libro. Entonces yo elegí al personaje de César a representarlo porque fue un personaje valiente que se dispuso a encontrar a su familia sin importar los obstáculos, porque decidió hacer ese camino tan largo solamente por su familia, porque al principio se le negó la posibilidad de verlos, pero siguió luchando y al final sí los encontró vivos, sanos, que estaban bien. Y ya, ese era todo. Muchas gracias.